Señoras y señores, pongan mucha atención y escuchen esta bella historia que viene a continuación. 6 mujeres dejan atrás su pueblo en España y emigran a Buenos Aires, la capital del sur del mundo, que habrá de transportarnos a una realidad diferente. Todas la irán descubriendo entre los vericuetos de una pensión llamada Las Ingratas. Corría el año 1900 y un día, allá en Galicia, Petra le anunció a su padre: «Nos vamos a América». «¿A dónde?», preguntó el padre Vicente. «A América. La platería queda en la casa. Váyanse, ingratas». Después de armar los bultos, Petra miró la casa por última vez y decidió olvidarla, pero no pudo. Petra y sus hermanas llegaron al puerto de Buenos Aires en el año 1900. Llegaron con una mano atrás y otra adelante. Los días en el barco habían resultado lentos e inciertos. Ya en el muelle quisieron ver la ciudad, pero estaba opacada por la niebla. Y del río soplaba una ventolina que mezclaba el hedor del puerto con el olor de las cloacas. Encarnación, una de las hermanas, se había sentado en uno de los baúles y se había sacado las medias blancas. Más allá, un changador miraba embelesado el refusilo de esas carnes blancas. Encarnación se sentó sobre una pila de baúles. El changador miraba embobado sus piernas blancas y largas. Petra, al darse cuenta, le bajó la pollera y le dio un sopapo. Petra se acercó a Encarnación, le pegó una cachetada y le bajó las faldas hasta taparle las rodillas. Luego tomó uno de los bultos y empezó a caminar. La seguían sus hermanas, Encarnación, Milagros, Socorro. Iban también 2 bebitas, Dolores, la hermana más chica, y la hija de Petra. Eran un escuadrón patético. ¿Quieren que las ayude con los bultos?, preguntó el changador. Con los bultos nos bastamos nosotras solas. Te digo esto, gallega, porque esta calle termina en el Paredón. ¿Y allá en España saben cocinar? No, ¿qué va? Comemos todo crudo. Petra estaba usando su acostumbrado tono burlón, pero al changador, él seguía pensando embelesado en el refusilo de esas carnes blancas que lo habían impactado en el amanecer. Poco le importaba el tono burlón de una gallega. Te digo esto, gallega, porque a lo mejor te pueden tomar como cocinera en la pensión donde vivo. Es mejor que andar a los tumbos por estos lados. Entonces vamos allá, hombre. Moncho, me llamo Moncho. En eso empezó a soplar el viento del oeste, que disipó la neblina, y se pudo ver un cielo azul, y el aire se llenó de panaderos. El changador enseguida se ofreció a ayudarlas. Primero Petra no lo aceptó, pero ante caminar sin rumbo y a la pregunta de gallega, allá en España, ¿saben cocinar? Porque quizás en la pensión te den el puesto de cocinera. Petra aceptó.
Y el changador dijo: me llamo Moncho. Llegaron a la pensión en un carro tirado por caballos que traqueteó 1 hora por las calles adoquinadas de Buenos Aires. En la pensión, la dueña, una mujer con aire satisfecho, manos regordetas apoyadas sobre un delantal lleno de manchas, preguntó: ¿qué te trajiste, Moncho?, mientras paseaba su gordura por el patio. A la nueva cocinera, doña. La casa. La casa tenía un gran patio en el centro. 2 pisos. Las habitaciones tenían las paredes blanqueadas a la cal. En el centro del patio, un aljibe. Crecía como una maceta olvidada. Y en las sogas, la ropa recién colgada. La dueña ubicó a Petra y a sus hermanas en una habitación húmeda al fondo de la pensión, al lado de la cocina. Y esa noche, las chicas extrañaron por primera vez la casa de piedra de allá de Galicia. Se sentían extrañas, en medio de gentes que quién sabe qué costumbres tenían. Cómo encontrar el alma en un lugar que hasta tenía otro olor. Petra no era bonita, tenía los ojos hundidos, era chueca. Sin embargo, los inquilinos intentaron conquistarla, sin éxito. Es que Petra no quería un romance de ocasión, había venido al fin del mundo para abandonar definitivamente la miseria. Pero llegaba a la cama cansada de trajinar todo el día. Y entonces recordaba qué rápido había pasado todo allá en España. Y una noche recordó cuando la madre la descubrió vomitando en el patio y le preguntó: hijita, ¿qué vamos a hacer? Bautizarlo, madre, bautizarlo. Petra dio a luz a una niña y le puso de nombre Victoria, porque al decir de Petra sería una reina. La madre de Petra también dio a luz una niña. Le pusieron de nombre Dolores. La madre de Petra murió en el parto y así toda la responsabilidad familiar cayó sobre los hombros de Petra, porque el padre, Vicente, ese se perdió en las tabernas. Petra no estaba conforme en la pensión porque se desperdiciaba mucha comida y los inquilinos eran muy prepotentes. Por eso Petra estaba siempre de mal humor. Y entonces la dueña un día le dijo: ay, Petra, te tienes que buscar un hombre porque ese mal humor se termina con un novio. Y acá, en la pensión, hay muchos pretendientes. Y hay un tanito, ay, ese tanito te mira con muy buenos ojos. ¿Por qué no se busca uno para usted? Yo ya tuve 2. Que seguramente murieron aplastados, dijo Encarnación, corriendo hacia el fondo, hacia el gallinero, escapando de un reto de su hermana Petra. Encarnación era una jovencita totalmente feliz. Había quedado allá en el pasado el hambre y el frío que habían pasado en aquella España pobre de principios del siglo XX. A ella nada le molestaba, ni la humedad de Buenos Aires, ni el calor, ni los inquilinos, ni los pensionistas. Además, amaba su trabajo, que era cuidar a las 2 pequeñas, a Victoria, la hija de Petra, y a Dolores, su hermanita.
Y el que era totalmente feliz de que ellas estuviesen allá en la pensión era Moncho. Seguían mirándola continuamente. Era su objeto de deseo. A Encarnación no le gustaba. Para ella era un hombre raro. Pero una tarde, en que ella entró a la cocina a hacerse un pan con manteca con azúcar, Moncho, creyéndose en el derecho de pernada, la siguió y la atacó. Sí, la atacó y ella se defendió a las patadas, a los arañazos y a los gritos. Gritos que su hermana Petra escuchó, que vino corriendo, blandiendo un cuchillo, gritándole: Suelta a la niña o te juro que te vas a acordar de mí más que de tu puta madre. Este episodio fue una señal del destino. Había que abandonar la pensión. Y los ahorros le sirvieron a Petra para alquilar una casona vieja, con habitaciones oscuras y cocina sospechosa. Ella seguiría siendo la cocinera, pero ahora a los inquilinos los elegiría ella. Una mañana, Petra y sus hermanas estaban limpiando la casona y empezaron a discutir. El tema de la discusión era qué nombre le pondrían a la pensión. Y entonces, Las Ingratas, así nos llamó nuestro padre. En una chapa enlosada blanca, con letras en azul de ultramar, escribieron Las Ingratas, pensión. Petra no llegaba a los 25 años y se sentía vieja, pero se daba maña para lidiar con los inquilinos, llevar adelante la pensión, criar a su hija y a sus hermanas. Pero cuando llegaba la noche quería un hombre para sus huesos cansados y su alma desencantada. El tiempo fue pasando y los inquilinos iban cambiando. Melchor Roca no fue el primero, pero fue el más estable. Era petizo, macizo, silencioso. No bien vio a Petra, pensó que debajo de esa prepotencia había un animal asustado. Le gustaba esa mujer indómita y decidió conquistarla. Tiempo tenía y paciencia también porque él era pescador. Pero Petra no se daba cuenta de nada. Pero una noche que todo el mundo se fue al corso de la avenida, Roca se quedó sentado en el patio, fumando y silbando bajito. Petra iba de acá para allá, acomodando las plantas, acomodando el malvón, removiendo la tierra, sacando las ramas. Roca la miraba embobado. En un momento, Petra se acercó a la silla de Roca, le dio la espalda y él entonces colocó su mano sobre las nalgas de Petra, como sopesando su calidad, y murmuró: firmes, como tu nombre. Petra se dio vuelta despacio, colocó su mano sobre la bragueta de Roca y le dijo: y como el tuyo. Esa noche, tarde, cuando las chicas volvieron del corso, encontraron la cama de Petra vacía. Ella estaba suspirando de felicidad en la pieza de Roca. Petra no volvió nunca más a la pieza que compartía con sus hermanas. No hubo preguntas ni explicaciones. Petra y Roca se casaron una mañana, casi en secreto y sin flores. Casarse sin flores. ¿Cómo pudiste? Yo no podría. Con lo hermosas que son.
son tan bellas. Encarnación estaba demasiado sola y ella había nacido para amar encarnizadamente. A los 20 años, cuando ella pasaba, los hombres la seguían con la mirada embobados. Ya había tenido 3 pretendientes muy serios que se acercaron a ella por su belleza. Por eso mismo ella no lo aceptó. Ella quería un amor total, no superficial. Un amor de cuerpos y alma. Pero ya tenía 20 años. Ella pensaba que ya se le había pasado la edad de merecer. Por eso se dedicaba al celibato. El final de la soledad espera detrás de una puerta cerrada. Era la voz de Olvido, una mujer un poco rara que vivía en la pieza del fondo de las Ingratas. Cada mañana sacaba su silla hasta el patio, escuchaba y se perdía. La mirada perdida, mirando para arriba y abriendo la boca como una posesa. Estornudaba como si fuera una posesa. El sol se le metía en los ojos y le hacía cosquillas en el cerebro. Pronto se dieron cuenta que con su aspecto tenía el aire misterioso de una pitonisa. Encarnación, a la hora de la siesta, se refugiaba en el biógrafo. Ella en las historias, en la pantalla, se identificaba, amaba esas historias de diosas y de divas. Además de identificarse con ellas, también se consolaba. Pero una de esas tardes tórridas de Buenos Aires se cortó el film, pero quedó prendida esa lucecita allá arriba de la sala de proyecciones. No había nadie en el cine, así que salió, nadie en la boletería. Subió por la escalera de la sala de proyecciones y cuando abrió la puerta, lo vio. Un hombre totalmente desnudo. Su cuerpo se recortaba contra la luz del proyector. ¿Qué haces acá, piba?, le dijo el proyectorista limpiándose las manos. ¿Qué hace usted desnudo?, preguntó ella. Es que con este calor sudo como un condenado. Ella no podía creer que él le estaba hablando a ella como si fuese un varón, en vez de la mujer hecha y derecha que era ella. Tampoco podía creer esos ojos color miel que tenía él y ese sexo de varón tan tranquilo entre sus piernas. ¿Cómo te llamas, piba? Encarnación. Encarnita, no deberías mirarme así. Mirá que me la creo. Ya está arreglado el proyector. Anda, volvé a tu asiento, que ya vuelven los fantasmas. Ella volvió a su asiento. De la película no supo más nada. Lo que sí sabía es que ese hombre de la sala de proyecciones era la solución para su encarnizada soledad. Santiago Mondragón se llama el joven
proyectorista. Desde muy temprana edad, la madre, a los 7 años, lo llevó al cine, el nuevo arte, las imágenes en movimiento. A pesar del susto que se pegó, sentía que se le venía el tren encima, se enamoró del nuevo arte. Y a partir de ahí, se hizo amigo de un señor proyectorista que le enseñó todo lo que tenía que ver con el nuevo arte. La proyección, la filmación, el guionismo, la actuación, usar la moviola. Además hicieron muchísima literatura, que era que el nuevo arte se basaba en las historias de los libros. Ese era Santiago Mondragón. Y esa tarde en que Encarnación volvió a su casa, por primera vez en su vida se encerró en su habitación. Necesitaba comprenderse, saber qué es lo que estaba sintiendo. Cada vez que pensaba en el joven, su corazón se agitaba. No podía ni siquiera pensar en volverlo a ver. Y sin embargo sabía que ya sin él nada tendría sentido. Pasaron los días. En esos días Encarnación evitó hasta pasar por la cuadra del cine. Hasta que una mañana le tocó a ella variar la vereda de la pensión. Salió con el balde, el agua, los zapatones de madera, la escoba, y estaba ahí ensimismada trabajando y no notó que Santiago, que sí la había visto desde la esquina, se asomaba y se acercaba a ella. Cuando estaba pegado a ella le dijo: Encarnita, ¿no viniste más al cine? Ella se pegó tal susto que voló todo, la escoba, el balde. Ella misma cayó al suelo. Hizo tal batifondo que sus hermanas, desde las habitaciones, salieron a ver qué era ese ruido que estaba pasando en la vereda. Y sí, la vieron a Encarnación caída, amorosamente sostenida por un joven. Y ellas, que en realidad siempre todas se metían en la vida de todas, en realidad para cuidarse unas a las otras, esa vez ninguna dijo nada. Volvieron todas a sus quehaceres. Más tarde, cuando estaban tomando mate bajo la parra, Encarnación presentó a Santiago. Roca, el marido de Petra, que siempre andaba preocupado por sus cuñadas, se sentía responsable por tantas mujeres solas, lejos de su patria y sin padres. Vio en la cara de su cuñada mayor que había iniciado un camino sin retorno. Santiago contó a las hermanas cómo se conocieron. Se rieron muchísimo y le dijeron a Encarnación que por qué no se los había contado. ¿Que les diga que conocí a un hombre desnudo?, dijo ella. Y bueno, en pocos días más comenzaron un noviazgo formal. Y a diferencia de Petra, Encarnación necesitó de todos los rituales del noviazgo, de las flores, de las bellas flores, de los bombones, de las salidas, del romanticismo, de los tules, los encajes, los confites, la torta de 3 pisos, hasta el miedo a la primera noche. Y así llegó el día del casamiento y la fiesta. En medio de la fiesta, los novios se escaparon con una valijita, fueron a la casa de Santiago. Y allí, Santiago, entre los brazos y las piernas de su mujer, supo lo que es un amor real,
de cuerpos y almas. Y ella por fin supo por qué algunas mujeres mueren de amor. La tercera hermana de Petra, después de Encarnación y Socorro, era Milagros. Alta, bella, de poco hablar. Su particularidad era su mirada. Tenía una mirada cargada de insinuaciones, provocativa. Y cuando un hombre caía en el abismo de esa mirada y se acercaba para responder a ese mensaje, Milagros se hacía la sorprendida, la desentendida. Y a partir de ese momento es que los hombres comenzaban a asediarla. Ella vivía rodeada de pretendientes que trataban de lograr su amor y por eso la rodeaban de regalos, tarjetas, flores, bombones. Pero claro, en algún momento se daban cuenta de que el juego era mirarme y no me toques, y entonces se iban dando un portazo y resoplando. ¿Qué se cree esa coqueta? Hasta que un día, un hombre miró a Milagros como nunca hombre alguno la había mirado. Este hombre concurrió a la pensión Las Ingratas para pedirle a Roca consejos sobre los caminos mejores, porque él quería ser comerciante, como Roca. 3 veces concurrió. 3 veces. Suficientes para que Milagros cayera en ese abismo de esa mirada que la perseguía día y noche, y lo único que ella rogaba, pedía, soñaba era que ese hombre volviera. El hombre volvió. Volvió a los 4 meses, pero volvió con su esposa y su hijo para agradecerle a Roca lo bien que le había ido gracias a sus consejos. Milagros creyó morir y se encerró en su habitación, a oscuras. No contestó a nada ni a nadie. En vano fueron los ruegos, los llantos, los rezos de su hermana Socorro. Al tercer día, Milagros salió de la habitación y se llevó por delante una silla. Te quedaste ciega. Ahora vas a tener que usar un bastón blanco. Sí, Milagros estaba ciega. De nada valieron las compresas de té, los baños oculares. El médico fue categórico. Ceguera histérica. Y a partir de ese momento, Milagros permaneció en un rincón del patio de Las Ingratas, manito sobre manito, y ya sin pretendientes había perdido el poder de su mirada. Pasó el tiempo. En Buenos Aires hacía furor el tango. Por eso, en la pensión Las Ingratas se produjo un revuelo cuando llegó un cantante de cafetín. Un cantante de cafetín, buen mozo, seductor, que enseguida se corrió que era un cafillo. Que tenía 3 mujeres en la calle La Boca y una en la Valle. Sí, era un cafillo.
y como tal le echó el ojo inmediatamente a Milagros. Esa mujer bella, silenciosa, ciega. Si él lograba sacarla de esa silla y sentarla a su lado mientras cantaba en las noches en los bares, estaba seguro que iba a ser furor en la fantasía de los hombres. Y el cantante de Cafetín comenzó su trabajito. Se acercó a Milagros y le comenzó a ponderar lo bella que era, sus cabellos, su perfume, y lo logró. Logró que Milagros dejara esa silla y a la noche lo comenzara a acompañar ahí sentadita mientras él cantaba. Y también logró que luego lo comenzara a acompañar a su cama. Y también logró que Milagros se convenciera que había vuelto a tener poder sobre el deseo de los hombres, ya no sobre su mirada, a través de su mirada, pero sí a través de otros canales de su cuerpo, a través de su boca, a través de su piel, a través de sus manos. Y es así que un día desaparecieron sin aviso. Milagros ya es grande. Su vida es su vida. Nada podemos hacer, dijo Petra, siempre atenta. Diosito, por favor, Diosito, que ningún hombre le pegue. Fue el deseo de su hermana Socorro. No 15 años se habían pasado desde el día en que colgaron la chapa blanca con letras azules. 15 años. Las ingratas, pensión. Aquellas bebas, Dolores y Victoria, ya eran mujercitas en edad de merecer. Dolores era romántica, insensata como su padre, terca y corajuda como su hermana Petra. Dolores soñaba con tener novio, pero no cualquier novio, no. Soñaba con un guapo, intrépido, aventurero, una especie de Jorge Newbery. Un día, desde la cocina, vio entrar al patio de la pensión a un joven que cuando lo vio, supo que ese era el hombre con el que estaba soñando. Se llamaba Aníbal. Aviador no era, pero era un príncipe volador. Tenía una altivez de halcón, la mirada distante, parecía que flotaba. Además, en esos días se recordaba la aparición de un cometa, el cometa Halley. Y Dolores pensó que ese hombre venía del cielo. Fue criado como un príncipe, sí. Su familia era una familia adinerada. El padre murió repentinamente y dejó a la mujer deudas, solamente deudas. La pobre viuda tuvo que vender todo lo que tenía, pagó hasta el último centavo. Subió a un carro con los 7 hijos y se fueron a vivir a una casa vieja que todavía les quedaba en San Justo. Eran 7 los hermanos. Aníbal era el mayor, pero no era muy lúcido, era un poco tarambana. Terminó la secundaria a los tumbos y un amigo de la familia le consiguió un trabajo en una oficina céntrica. El sueldo era escaso, así que Aníbal tuvo que aprender a rebuscárselas. Por esa razón
tenía que compartir la habitación y lo hizo con un compañero de oficina, un tal Cacho. Cachito le decía. Cachito era un buen muchacho, un porteño arrabalero, jugador. Bueno, fue así como llegaron los dos a la pensión. Ay, cuando Dolores olía ese olor que dejaba al pasar Aníbal, ese olor a mezcla de sudor y tabaco. Ay, Dolores se perturbaba. Ni les cuento cuando con la bata de seda de Cachito, la toalla al hombro, atravesaba el patio para ir al baño compartido. Dolores imaginaba el ritual del baño, el agua cayendo sobre ese cuerpo tan deseado, y entraba en un éxtasis que no era precisamente un éxtasis religioso, ¿no? Cuando los muchachos se iban a trabajar, ella se metía inmediatamente en la pieza y... ¡ay! Las narices entre la ropa de Aníbal, se tiraba sobre su colchón, se revolcaba y ahí quedaba, confundida. Niña, deja ya de suspirar y de hacer inhalaciones, dijo Petra, siempre atenta. Cuando secaba la cuchara de plata con la que Aníbal tomaba la sopa, único objeto rescatado de aquel desastre familiar, Dolores no solamente secaba la cuchara, sino que la pulía, la dejaba tibia y reluciente como un espejo. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que cuando me besan se acaba el dolor. Una mañana llegó a la puerta de la pensión Aníbal con un auto último modelo, lustroso, impecable. La invitó a Dolores a dar una vuelta. Fue una vuelta cortita, una vuelta a la manzana nomás, pero lo suficiente como para que Dolores se quedara temblando en la vereda y en la luna de Valencia. ¿A quién habrá engatusado ese nariz parada, ese compadrito, ese bueno para nada? Dijo Petra, siempre atenta. Pues Aníbal solía desaparecer unos días de la pensión, sí, pero a ella no le importaba nada lo que dijera, ella lo amaba. Estás enamorada de una ilusión, niña, dijo Petra, siempre atenta. A Aníbal Dolores no le resultaba indiferente, le gustaba. Y Cachito lo advertía. Aníbal, la piba te gusta y se nota, Aníbal, pero tené cuidado, viejo, la piba es menor. Oh, ya sé, Cacho, ya sé, pero justo esa galleguita común y corriente, mira, ¿qué voy a hacer? Acá me pega en la boca del estómago, después baja, no te digo que no, pero al final se queda acá, acurrucada en el corazón, Cacho. Yo no sé. Yo no sé si es amor lo que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verla una pena me da vueltas en el corazón. Yo no sé. El tiempo fue pasando. Roca le consiguió un trabajo a Dolores en una sombrerería. Y el amor, eso era para Dolores. Iba creciendo entre malbones y ropa tendida. Y la pasión, eso era para Aníbal. La pasión se iba cocinando a fuego lento. Una tarde, de esas tardes calurosas de primavera,
Estaba sola Dolores en la habitación y Aníbal entró. Entró, cerró la puerta y ahí estaban los dos, frente a frente. Y fueron uno solo, un solo cuerpo, un solo animal de 8 patas, retosando sobre el colcho. Pasaron los días. Dolores se sentía mal. Tenía náuseas, los pechos hinchados, estaba embarazada. Pero ella no podía decir lo que iba a decir. Todas se daban cuenta. Ella buscaba a Aníbal, pero Aníbal no aparecía. En la pensión hace días que había desaparecido. ¿Qué nombre le vas a poner a tu nena? Nombre, nena. Ay, olvido. La preocupación de Dolores era encontrar a Aníbal. Ni Cachito sabía dónde estaba. Bueno, el embarazo fue evolucionando, ya no se podía ocultar, todas hablaban, pero a ella no le importaba. Ella lo amaba. Una tarde, cuando regresaba de la sombrerería, se encontró con Aníbal. Aníbal, te estuve buscando. Sí, me enteré. El bebé es tuyo, Aníbal. No jodás, gallega, no jodás. ¿Quién lo puede decir? No jodás. Y se fue. El tipo se fue. Dolores entró tambaleando a la pensión y nadie le dijo nada. Ella sabía que esa iba a ser su casa. ¿Qué va a ser? Así eran las cosas. Y Petra de eso sabía. Pasaron los meses. Ya nadie hablaba de Aníbal. Ni siquiera Dolores se acordaba de él, no. Y llegó el día. Parió sola en su habitación. Cuando su hermana Encarnación llegó con el médico, la beba ya estaba en sus brazos. ¿Qué nombre le vas a poner? Esperanza. Esperanza. ¿Querés que le avise a Aníbal? No. ¿Pero no querés que le diga nada? No. Sí. Decirle que gracias. Gracias. 15 años habían pasado, 12 que nada se sabía de Milagros. Buenos Aires había cambiado tanto. La población se había cuatriplicado por la ola de inmigrantes. Se escuchaba un cocoliche de voces, italiano, francés, español. Ya corría el tranvía y el subterráneo, el primero de América. Pero lo que más llamaba la atención en esas calles empedradas eran los autos. Unos autos hermosos, todos importados. ¿Y de quién eran? De la aristocracia, de la gente con dinero. Por eso, ese domingo, con toda la familia reunida en la pensión Las Ingratas, sorprendió tanto que 3 bocinazos sonaran en la puerta de la pensión. Los hijos de Encarnación salieron corriendo e inmediatamente a los gritos: ¡vengan a ver qué auto! Sí, en la puerta de la pensión había un auto inmenso, reluciente. Al segundo la vereda se llenó de vecinos, pensionistas y toda la familia. La puerta del auto se abrió y apareció una pierna de mujer envuelta en media de seda y zapato de tacón y pulsera. Después la otra pierna
e inmediatamente el cuerpo de una mujer ayudado por la mano enguantada del chofer. ¡Qué coraje, Milagros, presentarte en la pensión! Pero, Milagros, ¿ves?, dijo Petra, siempre atenta. Sí, Petra, siempre atenta, no solo se dio cuenta que era Milagros, porque sus hermanas Encarnación y Socorro no reconocieron en esa mujer tan elegante a su hermana Milagros. Y también, lo más importante, se dio cuenta que había recobrado la vista. Inmediatamente comenzaron las preguntas, pero Milagros, envuelta en una sonrisa enigmática, entró a la pensión, se sentó en el mismo rinconcito donde antes había permanecido cuando estaba ciega, ahí, manito sobre manito, y fue muy escueta en las respuestas. Que sí, que había milagrosamente recuperado la vista, que su hombre, el cantante de Cafetín, la había traicionado, engañado, pero ahora era la señora D, la señora de un rico estanciero. Solo a su hermana Socorro contó algunos detalles. Que sí, cuando ella partió sin aviso previo, ella decidió ser prostituta, pero que no fue una prostituta cualquiera, porque ella era la señora D, y sí, él tenía a su mujer, esta prostituta que inmediatamente se convirtió en la prostituta más famosa, la prostituta itinerante, la prostituta ciega. Juntos amasaron una pequeña fortuna. Una tarde, ya estaban por partir de un pueblo cuando un diluvio anegó los caminos, no pudieron hacerlo. Ella comenzó a permanecer en el patio de ese hotel, ahí sentadita, mientras él mataba el tiempo fumando, jugando las cartas. Pero cada vez volvía más tarde al lecho matrimonial. Una noche, Milagros se despertó con ganas de ir al baño, iba por el pasillo y cuando de pronto, de esa habitación, salían gemidos del amor, pero esos gemidos eran los de su hombre. El cantante de Cafetín abrió la puerta y vio. Había recobrado la vista, vio por primera vez esa espalda que tantas veces había acariciado, abrazada a una joven, que habían quedado duros esperando los gritos de quien había abierto la puerta, pero la luz que iluminó la mirada de Milagros, también iluminó su mente. Y empezó a decir: perdón, me parece que me equivoqué de habitación, perdón. Y cerró muy despacio la puerta. E inmediatamente comenzó a elaborar su venganza. Al otro día siguió con su rutina de ciega, comprobó la relación entre su hombre y el cantante de Cafetín y se acercó al dueño del hotel, que era un tano, que solo se ocupaba de la pensión y de cuidar a su hija, porque su hija joven, bonita, era más bien inocente. Sí, se acercó al tano y logró, porque el tano al principio la rechazaba, porque era una prostituta, pero logró convencerlo que ella era una pobre ciega que había caído en las manos de ese cantante de Cafetín, que
vivía de las mujeres y que sobre todo les gustaban las mujeres jóvenes, bonitas e inocentes, como su hija. Mafilia, mamá mía. Y entonces Milagros lo llevó hacia la habitación que a esa hora sabía que el cantante de Cafetín y la joven se reunían. El Tano abrió con toda la furia la puerta, tomó a su hija de los cabellos, la arrastró y la encerró en una habitación y volvió. Volvió para matar al hombre, pero el hombre no estaba. Había desaparecido y desapareció para siempre. Milagros había logrado su objetivo. Quemó la ropa, las pertenencias de ese hombre, guardó muy bien el dinero y le pidió al dueño de la pensión que la llevara a la estación del tren. Y ahí partió Milagros a un nuevo destino, pero también con un objetivo muy claro: conseguir dinero, mucho dinero. ¿Cómo? Y conquistando a un hombre rico. Y ella sabía dónde encontrarlo y cómo. Y sí, por eso ahora Milagros era la señora D. Y cuando ella se sintió segura en este nuevo rol de señora, instalada en esa mansión de Barrio Norte, de pisos de mármol y llena de personal de cofia y guantes blancos, cuando estuvo bien segura, le pidió a su chofer que la acompañara a la pensión Las Ingratas. Victoria era la hija de Petra, quien justamente la llamó así porque sería una reina. Victoria era tan pragmática como su madre, quien le inculcó desde la cuna el principio de la realidad. Pero el realismo de la hija era mucho más moderno y pretencioso. Ella quería todo aquello que simbolizara tranquilidad y respeto. Eso sí, salpicado con un poco de perfume francés, porque quería una casa con jardín, servidumbres, roperos llenos de lavanda y puntilla, y sobre todo un marido prolijo y cumplidor. Después de mucho rogar y patalear, Victoria logró que su madre Petra le comprara un piano de segunda mano y un poco apolillado, pero que sonaba bastante bien. Tomó clases con un profesor y aprendió. Así que Victoria se sentaba todas las tardes en el taburete, con la espalda erguida, la falda acomodada, los zapatos de tacón bien lustrados, apoyados sobre el pedal, mientras sus dedos se deslizaba tocando valsecitos. Con un ojo miraba las partituras y con el otro hacía vigilancia aérea. Es que ella soñaba con el hijo del doctor, que cuando pasaba se detenía y la saludaba con un leve toque en el ala del sombrero. Era primavera y Victoria abría la ventana que daba a la calle para que sus conciertos de piano y amor llegaran a oídos de su candidato, que se llamaba Justo, que pasaba todas las tardes por la vereda al volver de la Facultad de Medicina. Y Victoria esperaba que él metiera la cabeza por la ventana y viera quién era la fuente de tan hermosas melodías. Y así descubrir a una señorita dulce, fina y recatada, lista para recitar poesía y bordar almohadones. Y así sucedió. Un anochecer caluroso, el estudiante de medicina metió la cabeza por la ventana y le dijo:
La escucho todas las tardes, señorita. ¿En serio? Es que cuando yo toco me olvido de todo. Pero me gustaría que no se olvidara de este admirador. ¿Cómo se iba a olvidar Victoria si no hacía otra cosa que pensar en él? Y con semejante piropo. Además, los encuentros musicales continuaron, pero siempre a través de la ventana, hasta que se convirtieron en un noviazgo formal, con flores y visitas en el patio. Así que se te cumplió el deseo. Ah. De ahora en adelante, todo seguirá igual, pero hay algo que estará escondido en el silencio. En la pensión nadie entendía cómo Victoria se había enamorado de ese muchacho. Regordete, siempre vestido de negro y sobre todo aburrido porque no hacía otra cosa que hablar de enfermedades. Pero ella era feliz porque era la novia del hijo del doctor y pronto sería su esposa. Una categoría femenina casi aristocrática. A medida que se acercaba la boda de Victoria, Petra estaba cada vez más preocupada, porque nunca le había dicho a Victoria que era hija natural. Si hasta le había inventado un apellido, Núñez Cabral, con el que Victoria afirmaba muy orgullosa de su origen. Y esa no fue la única mentira, ¿no? Se armó una trama de mentiras que terminó convirtiéndose en una verdad familiar. Si hasta había un retrato en sepia del presunto padre de Victoria. Por eso Petra una tarde decidió ir a ver a Augusto, a su futuro yerno, y se cruzó en el patio con olvido. Sostener un secreto cuesta menos que arrastrar una vergüenza. Vergüenza. Vergüenza fue lo que sintió Petra al confesarle a Augusto el verdadero origen de Victoria. Pero Augusto le dijo que eso no tenía importancia porque eso no alteraba el verdadero honor de Victoria. Él, por supuesto, hubiera querido que Victoria descendiera de una importante familia española, pero no era el caso. Pero Augusto sorprendió a Petra con este discurso. Señora, usted a mí no me conoce, no sabe cuáles son mis convicciones. Yo, que he votado a Hipólito Yrigoyen, que apoyo en la Facultad las reformas y que defiendo las ideas socialistas de Alfredo Palacios. No me vengan con prejuicios del siglo pasado. Esos prejuicios los dejo para los sermones en la iglesia y para los murmullos de las viejas santurronas. Y así se selló el pacto entre Petra y el futuro yerno, a espaldas de Victoria, claro. Petra volvió exultante de felicidad a la pensión con un paquetito de polvorones para tomar el mate con roca. Y finalmente Victoria y Augusto se casaron y se fueron de luna de miel al Tigre, a una casita con muelle y mosquiteros. Pasaron 4 días en esa Venecia criolla, llena de mosquitos, pastos y remeros de camiseta rayada. Pero los recién casados se hicieron un tiempo para conocer el famoso Tigre Hotel, porque Victoria quería ver de cerca esos salones dorados, tomar un copetín mirando al río, escuchar la orquesta y sentirse parte de ese mundo de champán y pisos de mármol. Y acá termina esta historia de estas mujeres inmigrantes, trabajadoras, con sus amores y desamores. Estas mujeres ingratas, como las llamó el padre. Petra nunca olvidaría su llegada al puerto de Buenos Aires con una hija sin padre y con sus hermanas Encarnación, Milagros, Dolores, Socorro.
Socorro. Socorro fue esa hermana que creció en silencio, pero sus manos y sus brazos fueron imprescindibles para cuidar a su hermana Dolores y a su sobrina. Pero siempre fue taciturna, reservada, no se reía, no sonreía. Creció con la mansedumbre de una escoba, pero sus brazos y sus manos fueron indispensables para Griseldo, un manco que llegó de Tucumán, y ella tanto lo cuidó que al fin terminó casándose con él y se fueron a vivir a Tucumán. Y por último Petra, esta mujer dura, de piedra, que se casó con Roca y que llevó adelante la pensión Las Ingratas en un país al que todas ellas estarían siempre agradecidas. Señoras y señores, las ingratas se despiden, pero no del todo, porque presiento que quedarán siempre alojadas en un espacio de la memoria. Soy Aida Luciani. Olvido. Alicia Beatriz Corti, Petra. Silvia Saguet, Victoria. Bárbara Barcaz, Encarnación. Julia Suárez, Milagros. Elisa Monín, Dolores. Y ahora nuestra maestra, nuestra directora, Elba Marinangeli. Muy Gracias. bien, muchas gracias.